Grupos disidentes. Conferencias presentadas por el pastor Stephen Bohr en marzo de 1999. Iniciemos entonces leyendo el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 18. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo, desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, por Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, ahora, él ha dicho todas estas cosas y ahora los va a amonestar. Aquí viene el punto central que él quiere enfatizar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los ha puesto? El Espíritu Santo. ¿Y qué deben hacer? Mirar, otra palabra es velar. Muy bien, velar. Porque el Espíritu Santo los llamó como obispos. La palabra obispo significa una persona que ve el panorama de lo que está sucediendo. Un supervisor, alguien que está atento a las necesidades de la iglesia. Dice entonces, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Noten que el Espíritu Santo lo hizo. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. ¿Pagó Cristo un precio alto por la iglesia? ¿Debe motivarnos eso como dirigentes de velar por el rebaño del Señor, que es tan precioso? Claro que sí. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo les dice esto? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos, fíjense, esto no es gente de afuera, gente de adentro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad. ¿Qué deben hacer a la luz de que de ellos mismos se van a levantar gente disidente? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La lectura bíblica de esta mañana, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nunca en la historia de la iglesia adventista, creo yo, ha habido tantos problemas con movimientos disidentes y teorías y conceptos y enseñanzas divergentes que lo que hemos aceptado como iglesia durante los últimos 170 años. Nuestro firme fundamento. ¿Conocen a esa organización? Grupos que dicen que es necesario observar las fiestas judías. Los reformistas están teniendo un despertar en algunas partes, los del 1914. La vara del pastor, también, yo no sé si acá tienen problemas con esas personas, pero en Norteamérica están empezando a despertar nuevamente. Dicho sea de paso, David Koresh era un extremista de la organización de la vara del pastor.
Se han levantado ahora grupos en los Estados Unidos atacando la doctrina de la Trinidad dentro de la Iglesia, diciendo que el Padre solo es eterno, el Hijo es la primera criatura del Padre y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios dentro de la Iglesia Adventista. Fijadores de fechas, ni hablar, montones. Tengo uno aquí que voy a compartir con ustedes que dice que la ley dominical se va a proclamar el 5 de mayo de 1999. Y es interesante la forma como él llega a esos cálculos. La teoría de que Dios no mata, otra cosa que se ha levantado en los últimos años, de que Dios nunca destruye a nadie, que sencillamente permite que la gente se destruyan ellos mismos. En otras palabras, el diluvio no fue destrucción de Dios, las plagas no son enviadas por Dios, el fuego que viene del cielo que consume a los impíos no viene de Dios, porque Dios no puede destruir a nadie, porque la Biblia dice no matarás. Eso está creciendo también. Por otro lado están los liberales de la Iglesia, no políticamente sino teológicamente. Son aquellos que dicen que Elena White no fue inspirada por Dios, que era una plagista. Atacan la doctrina adventista del juicio investigador, el santuario 1844. Atacan los puntos de vista de la Iglesia en cuanto al uso de las prendas, las joyas. Están enseñando que está bien para a los adventistas beber vino con tal que sea en moderación. Inclusive algunos están enseñando que tomó millones de años crear este mundo y que antes de que Adán y Eva fueran creados, por millones de años había muerte de animales. Es como una evolución teísta, solo que ahora lo llaman creación progresiva, donde Dios usó largos periodos de tiempo para desempeñar su obra de creación, y eso se está haciendo en algunas de las instituciones educativas de la Iglesia Adventista, de las universidades. Hay personas que creen esto. Otro individuo, Jacques Sequeira, brasileño, escribió un libro donde él dice que cuando Cristo murió en la cruz, toda la raza humana fue salva. Y nosotros no escogemos ser salvos, nosotros lo único que podemos escoger es si nos perdemos. O sea, solo podemos ejercer el libre albedrío para escoger la perdición. Pero ya en la cruz Cristo salvó a toda persona de la raza humana. Esa no es teología adventista. Nosotros creemos que en la cruz Cristo proveyó el pago necesario para salvar a toda la raza humana. Pero yo tengo que recibir y aceptar la salvación, no necesariamente solo rechazarla. Podría mencionarle muchos otros grupos, pero ya tenemos con qué trabajar esta semana. Les repito que nunca he visto en la historia de la Iglesia Adventista tantos diferentes grupos divergentes y disidentes. Ahora, quiero decirles lo que vamos a hacer durante los próximos 3 días. Luego después, a los últimos 2 días, estudiaremos algunos de estos movimientos disidentes que son menos problemáticos. Esta mañana quiero hablarles sobre el peligro de la especulación profética. Quiero hablar del asunto de fijar fechas. Ahora, ¿por qué razón es que muchas personas están fijando fechas, no solo para la segunda venida, sino para la ley dominical, para el cierre de gracia? Yo creo que hay 4 razones por las cuales hoy en día la gente está fijando fechas. Número 1, la iglesia está en letargo y creo que sinceramente quieren un despertar en la iglesia. Y creen que fijando una fecha va a crear emoción y excitación y un reavivamiento en la iglesia, por la premura del tiempo. En segundo lugar, el factor del año 2000. Siempre que ha terminado, cuando terminó el primer milenio, pasó más o menos lo mismo que está pasando ahora. La gente se emociona. Viene el fin del milenio, viene el año 2000. La excitación relacionada con el año 2000 lleva a muchos a establecer fechas. En tercer lugar, la gente está cansada de estar en este mundo y quiere que Cristo venga. Pero tenemos que tener cuidado
de no establecer fechas por el añoro que tenemos de que Cristo venga. Queremos que Él venga, queremos que venga pronto, pero no por eso debemos establecer fechas. Y en cuarto lugar, y yo voy a ser aquí abierto y honesto con ustedes, es porque en gran medida se habla muy poco de profecías en la iglesia. Donde quiera que yo voy, hermanos y hermanas, no importa dónde sea, yo viajo en Centroamérica, Suramérica, todo Norteamérica, diferentes sitios. Invariablemente, donde quiera que voy, la gente dice: pastor, ¿por qué ya no se predica de profecías? ¿Por qué ya no oímos de Daniel y Apocalipsis? ¿Por qué oímos siempre las mismas cosas? Y nunca oímos una presentación fresca, no contraria, porque nuestros puntos de vista son correctos, han sido correctos por 170, 180 años, nuestros conceptos proféticos. Pero hay una forma fresca, original, nueva de presentar esas cosas. Pero lamentablemente se presenta lo mismo todo el tiempo. Entonces, cuando viene alguien que habla de profecías, aunque diga 3 disparates, la gente dice: oh, esto está emocionante, yo nunca he oído eso. Y como no estudian por sí mismos el mensaje adventista ni la Biblia, fácilmente son engañados. Así que parte del problema somos nosotros mismos, y tenemos que admitirlo. No podemos tirarle piedras nada más a los demás. Nosotros tenemos que sentarnos a estudiar y tenemos que presentar de una forma fresca, de una forma original, como Cristo hizo el mensaje antiguo, pero de una forma bien atractiva. ¿Saben? Jesús no dijo nada revolucionario que no estuviera en el Antiguo Testamento. Lo que hizo fue revestir esas enseñanzas con un ropaje nuevo, con un ropaje fresco. Sí, y con el ejemplo de su vida. Y como resultado la gente pensaba que estaba escuchando la verdad por primera vez, cuando la hermana White dice que en realidad estaban escuchando las viejas verdades con un nuevo ropaje. Ahora, yo quisiera en esta mañana que nosotros miráramos, para comenzar, algunos versículos bíblicos que claramente nos dicen que no es apropiado establecer fechas. Y dicho sea de paso, este individuo que establece una fecha aquí se llama Luis Munilla, es cubano, lo conozco, hace años no lo veo, cuando estábamos en New Jersey éramos amigos, no sé si seremos después que él oiga el cassette de esta mañana. Pero él dice, usando los jubileos, que el Señor Jesucristo va a venir en el otoño del año 2002. Y la ley dominical será el 5 de mayo de 1999. Y lo interesante es que él usa los 42 meses de Apocalipsis 13 y dice que eso tiene una aplicación futura literal. Van a encontrar que muchos de los que establecen fechas dicen que los 1260, los 1290 y los 1335 días, y algunos inclusive dicen que los 2300 días van a tener una aplicación futura, no profética, sino literal, es decir, va a ser tiempo literal. Entonces él dice que, analizando bien algunas profecías de tiempo, que no cabe duda de que la ley dominical se va a proclamar el 5 de mayo de 1999 y Cristo va a venir en el otoño del año 2002. Ahora, en los Estados Unidos no hay ninguna agitación de establecer una ley dominical ahora. No hay en el Congreso ninguna ley pendiente dominical. Así que si va a haber una ley dominical nacional, él dice aquí ley dominical no nacional, sino universal, va a tener que suceder pronto, porque ya estamos en marzo. No faltan sino 2 meses. Hay que apurar, hay que decirle a Bill Clinton que empiece a trabajar. Sí, van a tener que trabajar día y noche para imponer una ley dominical. Ahora, ¿qué pasa cuando la ley dominical no se promulga el 5 de mayo? ¿Qué sucede con toda la gente que recibió este material y dijeron, ¡ay, nueva luz! ¿Quedan peor que lo que estaban antes? Claro que sí. Ahora, en este tiempo tienen un reavivamiento aparente, ¿sí o no? ¡Oh, claro que sí! Pero eso es como echarle gasolina al fuego. ¿Qué pasa cuando usted le echa gasolina a un fuego? ¡Oh, enseguida las llamas se encienden y suben al cielo! ¿Y luego qué pasa cuando desaparece la gasolina? Así mismo baja y queda peor.
Así son estos movimientos que fijan fechas. No digo que tienen mala motivación, tienen buena motivación, porque ellos quieren que las cosas sucedan, quieren que Cristo venga. Entonces creen que poniéndole el mensaje una fecha, que se va a causar un reavivamiento en la iglesia en preparación para la venida de Cristo. Pero lo que no reconocen es que lo que están haciendo es más daño que bien, fijando fechas. Ahora, vamos a Marcos, el capítulo 1 y el versículo 32. Les voy a mencionar esta mañana cómo enfrentarnos a esta tendencia a establecer fechas. Marcos, el capítulo 1 y el versículo 32. No, 13:32. 1:32 es otro tema. Tiene que ver con cuando se oculta el sol. 13:32. Este es el sermón que dio Cristo en el Monte de las Olivas, el mismo pasaje que encontramos en Mateo 24. Dice allí, en Marcos 13:32, empero, de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que el pastor Zagarra sabe la fecha de la venida de Cristo y Cristo no la sabe? ¿Cómo es que él sabe que Cristo viene en el año 2000 y los ángeles no lo saben? Entonces tiene más conocimiento que los ángeles, tiene más conocimiento que Cristo. Ahora, ese es un texto que necesitamos grabar y debemos recordar al enfrentarnos a este asunto de establecer fechas para la venida de Cristo. Y vamos a encontrar que no son solo fechas para la venida de Cristo, sino que son fechas para otros eventos proféticos. Y la hermana White prohíbe cualquier especulación profética. Ahora vamos a Hechos 1. Hechos 1 y el versículo 6. Hechos 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Los discípulos también les gustaba la idea de especular proféticamente. Y quiero que noten lo que dice Jesús. Hechos 1 y el versículo 6 al 8. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, dinos, si se va a cumplir la profecía de la restauración de Israel en este tiempo. Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, lo importante no es si va a establecer el reino ahora o no, porque eso está en las manos del Padre. Pero luego les dice: les voy a decir lo que sí deben estar haciendo. No especulando en cuanto a los tiempos y las sazones, sino hay algo que deben estar haciendo. Versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? ¿Especulando proféticamente o debemos estar predicando el mensaje de Cristo? Predicando con el poder del Espíritu Santo. Jesús básicamente está diciendo: por saber los tiempos y las sazones, ustedes ignoran lo que es más importante, que es presentando el mensaje con el poder del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, cuando aquí se habla de los tiempos y las sazones, la palabra tiempos se refiere a tiempos proféticos. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor iba a enloquecer? Dios dijo: 7 tiempos pasarán sobre ti. Era una profecía, ¿verdad? El cuerno pequeño dice que iba a pensar en cambiar ¿qué cosa? De eso vamos a hablar esta noche, los tiempos. Casi siempre en ese versículo de Daniel 7:25 hablamos del cambio de la ley, pero nunca decimos nada de los tiempos. ¿Qué significa eso? Que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar no solo la ley, sino los tiempos. Es un elemento supremamente importante. Lo que está diciendo es que el cuerno pequeño no solo iba a tratar de cambiar la ley, sino que iba a tratar de cambiar el significado de las profecías bíblicas, porque en la Biblia tiempos tiene que ver con profecías. ¿Recuerdan anoche que nosotros leímos que Dios es el que cambia los tiempos y las oportunidades? La misma expresión que encontramos en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 6 al 8. Y cuando se habla de los 1260 años se expresa como tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, cuando dice aquí Jesús
que los tiempos y las estaciones están en la potestad de Dios. Y está diciendo, no establezcan qué cosa, fechas. Prediquen y vivan el Evangelio. Eso es lo importante. Ahora, el último texto que quiero mencionar nos va a tomar un poco más de tiempo para analizarlo, porque tenemos que saberlo al derecho y al revés, para enfrentarnos a este asunto de establecer fechas para cualquier evento profético. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 6, y mantengan un dedo allí en Apocalipsis 10 y el versículo 6, y luego vamos a regresar a Daniel, el capítulo 12. Apocalipsis 10, 6. Vamos a leerlo y luego entonces vamos a regresar a Daniel, el capítulo 12. Dice ahí, en Apocalipsis 10, 6, y juró, un majestuoso ángel, juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. El tiempo no será más. ¿Qué tiempo? Cuando dice que el tiempo no será más, ¿a qué tiempo se está refiriendo? ¿Está hablando del fin del tiempo? ¿Está hablando del fin del mundo? No. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por dos razones. Razón número uno, noten lo que dice nuevamente con cuidado el contexto de ese versículo. Apocalipsis 10 y el versículo 11. Después de decir que el tiempo no será más, yo les pregunto, cuando se termine el tiempo, ¿se va a poder predicar más? ¿Se va a poder predicar más cuando termine el tiempo? No. Pero fíjense que después de decir que el tiempo no será más, versículo 11 dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Entonces ese tiempo no puede referirse al fin del mundo, porque si fuera el fin del mundo, ¿cómo es que va a profetizar a naciones, lenguas y pueblos? ¿Están conmigo o no? Tiene que ser entonces otra clase de tiempo. Ahora, otro punto que nos demuestra que esto no está hablando de tiempo cronológico, tiempo calendario, sino que está hablando de otro tipo de tiempo, de lo que nosotros conocemos como tiempo profético, es el hecho de que esto sucede como un interludio en la sexta trompeta. Ahora, es en la séptima trompeta que viene Cristo, no en la sexta. Ahora, si Cristo viene en la séptima trompeta, entonces significa que el tiempo no se terminó en la sexta trompeta. ¿Están conmigo o no? Ahora, yo quiero comprobarles ese punto. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 10. Y vamos a leer, bueno, vamos a Daniel 12 primero, y luego volvemos a Apocalipsis 10, para que les sea más fácil de entender. Daniel 12. Daniel 12, y vamos a leer el versículo 4. Daniel 12, 4. Dice aquí, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué significa eso? Cierra las palabras y sella el libro. ¿Se va a entender el libro? Si se cierran las palabras y se sella el libro, es porque el libro está cerrado. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar cerrado y sellado el libro? Ah, dice, tú empero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta. Indica entonces que en cierto punto el libro va a ser ¿qué? Abierto. ¿Cuándo va a ser abierto? En el tiempo de el fin. Y luego viene esa frase que ha sido mal usada muy a menudo. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Generalmente usamos eso para decir de que se va a multiplicar la tecnología moderna, los cohetes nucleares y los aviones supersónicos. Pero en su contexto no está hablando nada de eso. Lo que está diciendo es que el mensaje del libro se iba a sellar y se iba a cerrar hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin el libro se iba a abrir y la ciencia de las profecías iba a aumentar.
el conocimiento de las profecías de este libro se iba a aumentar. Ahora, este es el único lugar, escuchen bien, es el único lugar en el Antiguo Testamento donde hay un libro que fue sellado y cerrado y que se dice que en el tiempo del fin se iba a abrir. ¿Creen ustedes que en el libro de Apocalipsis vamos a conseguir otra referencia a este libro que fue sellado y que luego se va a abrir? Sí, porque la sierva de Dios dice que el libro de Daniel es una profecía, mientras que el libro de Apocalipsis es una revelación. Es decir, Daniel da la profecía y el libro de Apocalipsis explica a Daniel. Abre el libro de Daniel. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿qué es este libro de Daniel 12:4? ¿Qué es el libro? Cuando dice cierra las palabras y sella el libro, ¿de qué libro está hablando? ¿Qué libro es el que está hablando aquí? ¿El libro de profecía? Ok. Escucho a varias personas diciendo el libro de Daniel. Están parcialmente correctos, porque no es todo el libro de Daniel. Es Daniel 8 al 12. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo así? A eso quiero ir ahora, porque todo esto tiene que ver con el asunto de establecer fechas. Ya se van a dar cuenta. Y tenemos que usar esto para enfrentarnos a estas personas que establecen fechas, para que ellos puedan ver que la Biblia prohíbe fijar fechas. Ahora, hay un libro entonces en Daniel 12:4 que está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, que significa que en el tiempo del fin el libro se va a abrir y la ciencia de ese libro, el conocimiento de ese libro se va a aumentar. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo es que va a suceder eso? Bueno, vamos a Apocalipsis 10 nuevamente. Vamos a Apocalipsis el capítulo 10. Y vamos a ver donde se menciona otra vez un libro. Apocalipsis 10. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 6. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Qué tiempo? No el fin del tiempo. Es decir, el tiempo que ha llegado para abrir el libro. Versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, escuchen esto, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuándo es que se consuma el misterio de Dios o termina el misterio de Dios? Cuando comienza a tocar, ¿qué cosa? La séptima trompeta. Ahora, escuchen bien, no se distraigan. Estas no son cosas fáciles. El estudio de la Biblia es al mismo tiempo fácil y difícil. Fácil porque si uno le aplica los principios y ora, Dios lo ilumina a uno, pero difícil porque uno no puede sentarse y decir, Espíritu Santo, ilumíname. Uno tiene que luchar con el texto bíblico. Y ahí es que está en parte nuestro problema. Estamos conformes con lo que hemos escuchado por 170 años. Y no reconocemos que la hermana White dice que Dios cada día revelará un raudal adicional de luz. Ahora, noten lo que dice en el versículo 7 nuevamente. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora pregunto, ¿qué es el misterio de Dios que se terminará cuando se comience a tocar la séptima trompeta? La predicación del Evangelio. Vamos a Romanos 16 para que ustedes lo vean. Estoy en Hechos aquí. Romanos, capítulo 16 y empezando en el versículo 25. Romanos 16 y el versículo 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del qué, ahí está, del misterio encubierto desde tiempos eternos. ¿Qué es lo que estuvo encubierto desde tiempos eternos? El evangelio y su predicación. ¿Está claro?
versículo 26, más manifestado ahora, y por las escrituras de quiénes. Vimos eso en Apocalipsis 17, que los profetas anunciaron el misterio que se va a consumar en la séptima trompeta. Aquí el apóstol Pablo dice que el misterio es la predicación del Evangelio de Cristo que fue anunciado por los profetas. Es decir, la consumación del misterio de Dios es la terminación de qué cosa, de la predicación del Evangelio de Cristo. Pero aquí vienen preguntas. ¿El tiempo en Apocalipsis 16 termina antes que termine la predicación del Evangelio? Pero hermanos, fíjense. ¿Cuándo es, bajo qué trompeta es que dice que el tiempo no será más? ¿No la séptima? Es un paréntesis en la sexta trompeta. Pero ¿cuándo se consuma la predicación del Evangelio, el misterio de Dios? La séptima trompeta. Quiere decir entonces que el tiempo no será más en la sexta trompeta, pero la predicación del Evangelio no termina sino hasta la séptima. ¿Ahora están conmigo? Lo cual significa sencillamente, a cortas cuentas, que el tiempo no será más antes que termine la predicación del Evangelio. Así que ese tiempo no puede referirse al fin del tiempo. No están conmigo, ¿verdad? ¿No lo han captado? Bueno, déjenme dárselo de nuevo, porque esto es un punto muy importante. En forma de pregunta, ¿bajo qué trompeta es que el tiempo no será más? No, séptima no, ¿qué séptima? Vamos allá, otra vez, para que les quede claro. Miren, Apocalipsis 10 es un paréntesis en la sexta trompeta. La séptima trompeta no viene sino hasta Apocalipsis 11. Y el versículo 15 viene la séptima. Dice en el versículo 15 de Apocalipsis 11, el séptimo ángel tocó la trompeta. Pero antes de eso ya sucedieron los eventos de Apocalipsis 10. Los eventos de Apocalipsis 10 suceden bajo la sexta trompeta. Así que cuando dice que el tiempo no será más, eso sucede durante el tiempo ¿de qué? De la sexta trompeta. Pero el misterio de Dios, que es la predicación del Evangelio, no termina sino hasta cuando comienza a tocar la séptima trompeta, lo cual significa que el tiempo no será más antes que termine la predicación del Evangelio. ¿Ahora se entendieron? ¿Sí? Y los veo así como... Tal vez con una pizarra podríamos explicarlo mejor. Ahora, vamos un paso más allá para que les quede más claro todavía. ¿Les quedó claro que el tiempo no será más en la sexta trompeta? ¿Está claro eso? Porque la séptima no viene sino hasta el 11, 15, más adelante. Bajo la sexta se dice el tiempo no será más, ¿sí o no? Pero ha terminado la predicación del Evangelio cuando se dice el tiempo no será más. No, ¿cuándo termina? En la séptima, lo cual significa que no puede referirse el tiempo no será más al fin del tiempo, al fin del mundo, porque todavía se está predicando entre la sexta y la séptima trompeta. Ahora, eso sí, tenemos ahora un marco donde... Ahora, ¿a qué se refiere esto? Cuando dice que el tiempo no será más, ¿con qué va conectado? Noten Apocalipsis 10 otra vez. Y el versículo 1. Vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube, el arco celeste sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Ese es Cristo. Lean Apocalipsis 1, la misma descripción, su cara como el sol y sus piernas como columnas de fuego, dice allí. Ese es Cristo que se está describiendo aquí. Y tenía en su mano un librito que... ¿Ves? Un librito abierto. Bueno, ¿y qué librito es ese? Pues claro, en realidad en el griego dice un librito que hubo sido abierto. Nosotros no usamos mucho ese tiempo hoy en día. Pero dice que tenía en su mano un librito que hubo sido abierto. Es decir, en algún momento el librito estaba ¿qué? Estaba cerrado. Ahora, gracias. O sea, este es el mismo librito que encontramos en Daniel 12. ¿De acuerdo? Ahora, un poquito más adelante, en el versículo 8,
Dice, y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo. ¿Qué iba a hacer? Se iba a comer el libro. ¿Ustedes se han comido alguna vez un libro? Yo sí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice en el Salmo 119, tus palabras eran como miel en mi boca. Es decir, el hecho de comerse el libro es comer el mensaje que está en el libro. Ahora, ¿qué mensaje tenía ese libro, ese librito, que estuvo cerrado y que se abrió? ¿Qué mensaje tenía que fue dulce y sabroso en el paladar, pero amargo en el vientre? Noten, versículo 9, fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y trágalo. Ese texto, dicho sea de paso, en el Salmo que mencioné de la miel, está en el Salmo 119, 113. Dice, y trágalo, y él te hará, ¿qué cosa? Amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, él se iba a comer el librito de Daniel 12, ¿sí o no? ¿De acuerdo? El librito de Daniel 12, se lo iba a comer. Y cuando se lo comiera, el mensaje del librito iba a ser dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Ahora, es importante saber cuál es este librito. Es de crucial importancia, y a eso vamos a ir en unos momentos. Versículo 10, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo en mi vientre. Y ahora note lo que dice. Fíjense que en conexión con lo que sucede con el librito, el ángel dice, el tiempo no será más. ¿De acuerdo? El ángel jura, el tiempo no será más. Y luego entonces le dice, cómete el libro, dulce en la boca, amargo en el vientre. Todo sucediendo simultáneamente. Pregunto, cuando dice que el tiempo no será más, ¿se acabó el mundo? No, porque noten el versículo 11. Dice, y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. La predicación del evangelio no ha terminado. Así que cuando dice que el tiempo no será más, tiene que ser otra clase de tiempo. Y no el fin del tiempo, el fin del mundo. Ahora sí les quedó claro. Porque veo que ahora la gente dice, ahora sí. ¿Habrá alguna otra fecha profética que debemos proclamar? No. Y fíjense que esto es un juramento. Esto no es una cosa pequeña. Es Cristo, según vimos en el versículo 1, que levanta la mano y jura, el tiempo no será más. ¿Qué autoridad tienen personas hoy en día de decir que el tiempo profético sí será más? Están contrariando al que levantó la mano e hizo el juramento que el tiempo no será más. Esa es cuestión seria, contrariar a Jesús. Lo que están haciendo es contrariando a Jesús al establecer fechas proféticas. Ahora, yo quiero hablar un poquito de este librito, porque este librito no es el libro de Daniel. Este librito es una porción del libro de Daniel, y se los voy a comprobar bíblicamente. Hay 4 razones por las cuales este librito es Daniel 8 al 12, y escuchen bien. ¿Cuál es el tema central de Daniel 8 al 12? ¿Cuál profecía? La del juicio investigador. 2300 días y el santuario será purificado. Esa es la profecía central de todos esos capítulos. En un momento se los voy a mostrar. ¿Cuál era el mensaje que proclamaron los mileritas? ¿Cuál era el versículo central que ellos usaban? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Y qué creían ellos? Que iba a ser la venida de Cristo. ¿Fue dulce ese mensaje? Cuando se lo comieron, cuando lo palparon, claro que sí. Pero ¿qué pasó después que transcurrió el tiempo? Les dio agriera. ¿Sí? La historia comprueba que el concepto adventista es correcto. Porque en 1844 la última profecía de tiempo llegó a su fin.
que es Daniel 8:14. Después de eso no hay más profecías de tiempo. No hay más fechas después de ese tiempo, porque dice que el tiempo no será más, y está conectado con la predicación que está en el librito. ¿Está claro? Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo sabemos nosotros que ese librito es la porción del libro de Daniel que tiene que ver con los 2300 días? 4 razones por las cuales yo creo que ese librito es Daniel 8 al 12. Razón número 1. Había gente que entendía bastante bien Daniel 1 al 7 antes del tiempo del fin. ¿Saben que había gente que entendía bien el mensaje de Daniel 1 al 7 antes del tiempo del fin? O sea, no estaba cerrado. El significado de Daniel 7 no estaba cerrado hasta el tiempo del fin. Déjenme darles un ejemplo. Un padre eclesiástico con el nombre de Hipólito, del siglo III de la era cristiana, mucho antes del tiempo del fin, está hablando de Daniel 7. Ustedes me van a decir si su interpretación es correcta de Daniel 7, si lo entendió. Dice: al hablar del león del mar, Daniel se refería al levantamiento del reino de Babilonia, que es lo mismo que la cabeza de oro de la imagen. Después del león, él ve una segunda bestia como un ojo que representa a los persas. Pues después de los babilonios, los persas obtuvieron el poder. Y el decir que tenía 3 costillas en su boca se refería a las 3 naciones, persas, medos y babilonios, que es lo mismo que se expresa en la imagen por la plata después del oro. Luego viene la tercera bestia, un leopardo, que significa los griegos. Pues después de los persas, Alejandro de Macedonia obtuvo el poder al vencer a Darío. Esto es lo mismo que el bronce de la imagen. Y al decir que la bestia tenía 4 alas de ave y 4 cabezas, él mostró claramente cómo el reino de Alejandro fue partido en 4 divisiones. Pues al hablar de 4 cabezas, ahora va a ampliar más, pues al hablar de 4 cabezas se refería a 4 reyes que se levantarían de él, es decir, de Alejandro. Pues Alejandro, cuando moría, dividió su reino en 4 partes. Luego él dice: la cuarta bestia era espantosa y terrible, tenía dientes de hierro y uñas de bronce. ¿A qué poder se puede referir esto sino a los romanos, cuyo reino aún ahora existe y se describe como el hierro? ¿Entendía Hipólito Daniel 7? Claro que sí. Ahora, otra cita de Hipólito, y hay varios padres eclesiásticos, pero este es el ejemplo más claro que les estoy dando. Hay otra cita de Hipólito donde él dice lo siguiente, fíjense, lo sabía inclusive en cuanto al cuerno pequeño. Este es el siglo III, mucho antes del tiempo del fin. Dice: consideremos más cuidadosamente lo que tenemos ante nosotros y mirémoslo como si fuera con ojos bien abiertos. La cabeza de oro de la imagen es idéntica al león, ambos representan a Babilonia. Los hombros de oro y los brazos de plata, bueno, no hay hombros de oro, pero él lo dice, los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el oso y representan a los medos y persas. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo, que representan a los griegos desde el tiempo de Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y las bestias espantosas y terribles representan a los romanos, que ahora gobiernan sobre el imperio. Los dedos de barro y hierro son los 10 cuernos que se han de levantar. El otro cuerno pequeño que se levantó en medio de ellos es el anticristo. Y luego dice: la piedra que golpea la imagen y la desmenuza y que llenó a toda la tierra es Cristo, quien vendrá del cielo y juzgará al mundo. ¿Estaba claro? Más claro no canta un gallo. ¿Entendía Hipólito Daniel 7? ¿Estaba cerrado y sellado Daniel 7 hasta el tiempo del fin? ¡No! Pero Daniel 12 dice que el librito iba a ser sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Entonces, debe ser otra parte de Daniel. Ahora, permítame leerles citas del Espíritu por decía. La hermana White tenía esto bien en claro. 3 citas que voy a leer de la hermana White. La primera está en Hechos de los Apóstoles, página 467. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Y ahora escuchen. El libro que fue sellado no fue Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. ¿Qué es una porción? Si yo tengo una torta
y digo, me voy a comer una porción de la torta, me la estoy comiendo toda, ¿verdad? Es un pedazo. Así que ella dice, el libro que fue sellado no fue Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Y luego noten, ella dice, el ángel le ordenó, tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cita Daniel 12:4. Ahora viene otra cita, conflicto de los siglos 404 y 405. Dice ella, el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Pero este mensaje, el mensaje del primer ángel que dice, la hora de su juicio ha llegado. Pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Martín Lutero no podía predicar, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, porque no había llegado. Sigue diciendo, las profecías, escuchen, presentan una sucesión de acontecimientos. ¿Cómo llamamos teológicamente eso? Presentan una sucesión de acontecimientos. Historicismo, lo que hablamos anoche. Que llevan al comienzo del juicio. Ahora escuchen esto. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refiere a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿Captaron eso? ¿La qué? La parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Y luego ella explica un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Fíjese que la hermana White nunca, ni una vez, en sus escritos, dice que cuando declara la ciencia será aumentada, eso está hablando del aumento de la tecnología moderna. Ni una vez. Es mucho más poderoso decir que en el tiempo del fin el conocimiento de Daniel se iba a ampliar, porque el movimiento milerita lo comprueba, históricamente, que así fue. Otra cita, el deseo de toda la gente, es página 201, dice la sierva de Dios. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. Lo que dice en cuanto a los últimos días. En ese tiempo muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Así que la primera razón es que Daniel 1:7 era muy bien comprendido. Segunda razón, nuestro profeta dice que es una porción de Daniel. La tercera razón es la que ya expresamos, nuestro análisis de Apocalipsis 10. ¿Con qué tenía que ver el librito que se comió Juan, que fue dulce en la boca y amargo en el vientre, si uno busca el cumplimiento histórico? Tuvo que ver no con todo el libro de Daniel, sino que tuvo que ver con ¿qué? Con Daniel 8:14. Así que Apocalipsis 10 indica claramente que este mensaje que iba a causar el chasco no iba a ser todo el libro de Daniel, sino que iba a ser la parte de Daniel, el librito que se destella, que está abierto en Apocalipsis 10, iba a ser aquella porción de Daniel que tenía que ver con los 2300 días. Ahora hay una cuarta razón. La cuarta razón es que toda la última parte de Daniel tiene que ver con los 2300 días. Vamos a mirar esto brevemente. Daniel 8. Daniel 8. Hay algunas cosas muy interesantes en Daniel 8 que son distintas a Daniel 2 y Daniel 7. Nosotros los adventistas hemos dicho que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9 repiten el mismo material, ¿cierto? Por ejemplo, en Daniel 2 tenemos cabeza de oro, en Daniel 7 tenemos un león. En Daniel 2 tenemos pecho y brazo de plata, en Daniel 7 un oso. En Daniel 2 tenemos vientre de bronce, en Daniel 7 tenemos un leopardo. En Daniel 2 tenemos unas piernas de hierro, en Daniel capítulo 7 tenemos un dragón o una bestia terrible. En Daniel 2 tenemos los dedos que tienen hierro, en Daniel 7 tenemos 10 cuernos. En Daniel 2 se le añade el barro, en Daniel 7 aparece un cuerno pequeño.
En Daniel 2 viene el Hijo del Hombre sobre las nubes en Daniel 2 tenemos la roca, en Daniel 7 tenemos el Hijo del Hombre que viene en las nubes al Padre para el juicio. En Daniel 2 tenemos la montaña que es el reino eterno de Cristo, y en Daniel 7 dice, vino el tiempo cuando los santos heredaron el reino. Daniel 2 y Daniel 7 son exactamente paralelos. Pero cuando llegamos a Daniel 8 es un capítulo extraño. Porque en vez de comenzar Daniel 8 con Babilonia, empieza con Medo-Persia. ¿Han notado que en Daniel 8 no hay un símbolo para Babilonia? Empieza con los medos y los persas. Y generalmente hemos dicho que la razón es que Babilonia está por desaparecer de la historia. Pero según la cronología bíblica, Babilonia todavía iba a gobernar 13 años cuando se dio la profecía de Daniel 8. Hay otra razón. Escuchen. La razón por la cual se comienza con Medo-Persia y no con Babilonia es porque los 2300 días empiezan en el periodo de los medos y los persas. Y como Daniel 8:14 tiene que ver con los 2300 días, entonces en vez de empezar con Babilonia, donde no empiezan los 2300 días, empieza con los medos y los persas, en cuyo reino empiezan los 2300 días bajo el decreto de Artajerjes. ¿Está claro? Segunda cosa rara en cuanto a Daniel 8 es que no hay sino 2 bestias. Interesante, 2 bestias. Y son domésticas. No son rapaces como en Daniel 7. Y lo más interesante es que la primera bestia es un carnero, que era el animal que se usaba en el servicio diario del santuario. Y la segunda bestia es un macho cabrío, que era el que se usaba en el servicio anual. Ahora, ¿por qué razón se usan nada más 2 bestias? Y las 2 bestias tienen que ver con el santuario, con el servicio diario y con el servicio anual. Les voy a explicar por qué en breves cuentas. Sencillamente porque el énfasis de Daniel 8 es que el cuerno pequeño quita el continuo, que es el servicio diario. Pero Daniel 8 también dice que en el servicio anual, en el día de expiación, cuando se purifica el santuario, Dios se va a sentar y va a juzgar al que se entrometió con el servicio diario. Por eso se presentan 2 bestias, un carnero, el cuerno pequeño, iba a quitar el servicio diario, o el continuo, lo que se conoce como continuo. ¿Saben ustedes que la palabra continuo se conecta exclusivamente en el Antiguo Testamento con lo que se hacía en el atrio y el lugar santo? ¿Saben ustedes que por lo menos el sacrificio que se ofrecía en el altar dice que era un sacrificio tamí, continuo? También encontramos que las lámparas debían ser lámparas, o sea, el candelabro debían ser lámparas tamí, que ardían de continuo. El pan de la proposición dice que debía estar de continuo, tamí, la misma palabra continuo que encontramos en Daniel 8. Y el altar de incienso dice que el sacerdote debía presentar incienso de continuo. Es decir, el continuo tiene que ver con el servicio diario del atrio y el lugar santo. No es coincidencia de que el papado instituyó un falso sacrificio y una falsa intercesión sacerdotal durante la Edad Media. Quitó el continuo, se lo quitó a Cristo, le quitó la administración a Cristo y la puso en la tierra. Pero Daniel 8 dice que como el cuerno pequeño quitó la administración diaria, Dios, cuando purifique el santuario, le va a quitar el poder a él. Por eso el carnero y el macho cabrío, 2 animales del santuario. Otra cosa de Daniel 8 que es medio raro comparado con Daniel 2 y Daniel 7 es que en Daniel capítulo 8 solo hay un cuerno pequeño que representa Roma pagana y Roma papal. Y la razón es que Dios no quería introducir otra bestia. Él quería tener en Daniel 8 solo 2 bestias que indicaban el servicio diario y el servicio anual. Porque si introduce una tercera bestia, se daña el simbolismo que Dios quiere que la gente capte. Así que Él tiene un solo cuerno pequeño que indica Roma pagana y Roma papal. Una cuarta cosa que es rara en Daniel 8, que no aparece en Daniel 8, pero sí en Daniel 2 y Daniel 7, es el reino eterno. No hay referencia en Daniel 8 al establecimiento del reino eterno. Llega nada más hasta 1844, la purificación del santuario. E inmediatamente nos decimos, bueno, qué cosa tan rara. Si primero no mencionaba Babilonia, si no Medo-Persia. Bueno, sabemos que eso es porque los 2300 días empiezan en los días de Medo-Persia.
En segundo lugar, menciona dos bestias y son domésticas, no rapaces, y son del santuario. Ah, porque Dios está hablando del cuerno pequeño que quita el servicio diario y cómo Dios los va a juzgar en el servicio anual. Ah, pero solo hay un cuerno pequeño que representa las dos romas. Ah, la razón es muy sencilla. Dios no podía introducir otra bestia en el panorama porque no quería dañar el simbolismo del santuario. Y cuarto, ¿por qué no menciona el reino eterno? Ahora les voy a explicar por qué no menciona el reino eterno. Es más, ¿saben ustedes que ni Daniel 8, ni Daniel 9, ni Daniel 10, ni Daniel 11 mencionan el reino eterno? El reino eterno no se menciona sino hasta Daniel 12:3. O sea que desde Daniel 7, donde dice que el Hijo del Hombre va al anciano de grande edad para recibir el reino, hasta Daniel 12:3 no aparece el reino eterno. No aparece la segunda venida de Cristo ni el establecimiento del reino eterno del Señor. Ahora, Daniel 8 nos muestra el inicio o el comienzo de ¿qué cosa? Del juicio. ¿De acuerdo? Nos dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Nos está diciendo cuándo va a empezar la purificación del santuario, pero no nos dice cuándo va a terminar. ¿Correcto? Solo da cuándo va a comenzar. Pero hay un problema en Daniel 8, y es que Daniel 8 no nos dice cómo descubrir cuándo va a comenzar. ¿Cierto? Sencillamente dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y entonces uno se pregunta, bueno Señor, pero ¿dónde comienza uno para saber cuándo empieza esa purificación del santuario? ¿Cómo sabe uno dónde empezar la cronología para saber dónde terminar esa profecía para comenzar la purificación del santuario? No hay nada en Daniel 8. Es más, es lo único que no se explicó en Daniel 8. Todos los otros símbolos, Dios le dijo, mira, el carnero es medopeso, el macho cabrío es greso. Y luego le habló del cuerno pequeño que hizo más o menos lo mismo que encontramos en Daniel 7. Pero entonces cuando le dice hasta 2300 días el santuario será purificado, Daniel se desmayó. Y muy comprensible, porque Dios había dicho que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia 70 años. Y ya los 70 años se estaban terminando. Babilonia iba a caer en el año 539, poquito tiempo después de esta profecía. Y ahora Daniel dice, pero Señor, tú dices que en 70 años vamos a volver a reconstruir la ciudad, los muros, el templo, etcétera. Y ahora tú lo que me estás diciendo es que el santuario no se va a establecer ni a purificar sino hasta dentro de 2300 años. ¿Cómo es eso? Y Daniel quería volver a su tierra y quería reinstituirse su religión. Así que dice, Señor, explícame eso, por favor. Y se desmaya, y dice que estuvo espantado muchos días. Al final del capítulo 8 y no entendía. Ahora llegamos a Daniel 9. ¿Qué encontramos en Daniel 9? Los primeros 22 versículos son una oración. En Daniel 9, 1 al 22 no hay una visión, hay una oración. ¿Y qué está orando Daniel? Está diciéndole al Señor, mira, tu pueblo ha pecado, yo he pecado. Fíjese, qué interesante, que los profetas siempre se incluían como parte del problema. El profeta no decía, esa gente son unos apóstatas, todos infiltrados con jesuitas, no predican el evangelio, viven de los diezmos. Ah, pero yo no. Los profetas no eran así. Cada vez que un profeta presentaba el mensaje en contra de todo, decía, hemos pecado, nos hemos extraviado. Se incluían como parte del problema, no se excluían del pueblo. Y ese es uno de los problemas que yo tengo con esta gente, que esta gente quiere dar la impresión de que ellos son más santos y son más sabios que los demás. Y eso me muestra a mí que eso va por mal camino. Ahora, en Daniel capítulo 9, Daniel eleva una oración a Dios porque él está pensando de los 2300 años. Dicho sea de paso, si los 2300 días fueran literales, Daniel no se espantaba nada. ¿Y saben cómo yo sé eso? Sencillamente porque 2300 días literales son 6 años y medio. ¿Y saben ustedes que Daniel 8 fue dado en el año 550? Babilonia cayó en el 539, es decir, faltaban de 11 a 12 años para caer Babilonia, cuando se dio la profecía de Daniel 8. Así que si Dios estaba diciendo
2300 días literales el santuario será purificado, Daniel hubiera dicho, está bien, Dios adelantó el calendario entonces, no son sino 6 años y medio en vez de 12. Pero Daniel entendió muy bien que eso no eran días, que eso eran años. Así que Daniel se ora a Dios y dice, Señor, hemos pecado, hemos hecho mal, restablece tu ciudad, tu templo, tu pueblo en la tierra. Y entonces cuando termina su oración, el mismo Gabriel que había venido en Daniel 8 regresa y le dice, ahora he venido para hacerte entender. ¿Entender qué? Si en Daniel 9 no hay ninguna visión, no hay ningún sueño, tiene que ser para entender qué cosa. Daniel 8:14, lo que había quedado pendiente. Y entonces sí le da la fecha donde comienza la profecía de los 2300 días, las 70 semanas. Pregunta entonces, ¿tiene que ver Daniel 8 específicamente, Daniel 9 específicamente con los 2300 días? Eso es su punto central, dar la fecha para el comienzo de los 2300 días. Así que hay una conexión entre Daniel 8 y 9, hay que estudiarlo juntos. Sí. Ahora vamos a Daniel 10. ¿Sabe lo que está pasando en Daniel 10? Hay una tremenda lucha. Y esa lucha es entre Gabriel y el príncipe de Persia. ¿Y qué lucha es esa entre Gabriel y el príncipe de Persia? ¿Quién es el príncipe de Persia? Es Satanás. Si ustedes leen con cuidado ahí Daniel 10. Satanás. ¿Y saben lo que está haciendo Satanás? Está tratando de influir sobre las mentes de los reyes de Persia para que no den los decretos que son necesarios para que se puedan cumplir las 70 semanas. Ciro tenía que dar un decreto de que saliera el pueblo a reedificar el templo. Darío primero reconfirmó ese decreto y luego Artajerjes tenía que dar el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Pero Satanás sabía que si él podía influir sobre las mentes de los reyes de Media y de Persia para que ellos no dieran esos decretos, entonces la profecía no se iba a cumplir. Así que la lucha que se está realizando en Daniel 10 es que Satanás, el príncipe de Persia, está influyendo sobre las mentes de los reyes, diciéndoles no den esos decretos, no favorezcan a esos judíos, mientras que Gabriel está luchando para que ellos den las profecías necesarias para cumplirse esa profecía. Y fíjense cuán poderoso era el príncipe de Persia, que tuvo que venir Miguel para ayudar a Gabriel. Y cuando vino Miguel, que es Cristo, prevalecieron. Y los reyes de Persia dieron los decretos necesarios para que se pudieran cumplir los 2300 días, las 70 semanas. ¿Tiene Daniel 10 algo que ver con los 2300 días? Ese es el tema central. Ahora vamos a Daniel 11. ¿Dónde empieza Daniel 11? ¿Con qué reino? Con Persia. ¿Con qué? ¿Y por qué no empieza pues con Babilonia? Porque Daniel 11 va a enfatizar otra vez qué cosa, los 2300 días que empiezan en el reino de Persia. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Levanten la mano, si están conmigo. Y los que no levantaron la mano tienen que desayunar, falta de energía. Ahora en Daniel 11, y no voy a tomar tiempo para exponer esto porque no vamos a estudiar Daniel 11 en esta serie de temas, pero Daniel 11 nos da el rey exacto que iba a dar el decreto. Dice, se levantarán 3 reyes y luego viene un cuarto rey. Ese cuarto rey es Artajerjes. Ese cuarto rey de Daniel 11 y el versículo 2 dice, de aquí en adelante reinarán en Persia 3 reyes, luego dice que habrá uno cuarto y menciona varias cosas que va a hacer. Ese cuarto rey es Artajerjes, el que dio el decreto para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Así que Daniel 11 empieza con el mismo rey que da el decreto de Daniel 9. Y luego si ustedes leen Daniel 11, describe Medo-Persia, describe Grecia,
describe los 4 reinos en que Grecia se divide. Luego procede a hablar de Roma, que quebranta al príncipe del pacto. Y luego la última parte de Daniel 11 habla de un poder que se levanta y se sienta en el templo de Dios y se proclama Dios. Se conoce como el rey del norte. Si ustedes miran el paralelo con Daniel 8 y con Daniel 7 y con Daniel 2, van a encontrar que el rey del norte tiene que ser lo mismo que el cuerno pequeño y que el barro. Representa el poder que es papal, el rey del norte. Y dice allí que el rey del norte está conquistando, se sale con las suyas, dice que prospera, lo mismo que con el cuerno pequeño de Daniel 7, pero luego dice que en el tiempo del fin el rey del sur se acorneará contra él. Y saben, esa palabra acornearse es una palabra que indica violencia. Es la misma palabra que habla del macho cabrío que tiene el cuerno en medio de sus ojos y dice que se lanza con toda velocidad para acornear al carnero. Es decir, que en el tiempo del fin, el rey del sur se iba a acornear violentamente contra el rey del norte, contra el papado. Ahí está la Revolución Francesa, que fue una reacción violenta de el ateísmo. El rey del sur era Egipto en los tiempos bíblicos. A Egipto se manifestaba por su desafío, diciendo que el verdadero Dios no existía. ¿Quién es Jehová? Para que yo deje ir a su pueblo. Yo no conozco a Jehová. Estaba negando la existencia de Jehová. De ahí viene el ateísmo, se levanta en la Revolución Francesa y se acornea contra el papado. Pero luego dice que el rey del norte levantaría contra él tempestad y conquistaría el mundo. Ahí está el sanamiento de la herida mortal. O sea que Daniel 11 conecta con Apocalipsis 13. De eso hablaremos en las noches subsiguientes. Aquí voy a hacer algunas conexiones con Daniel 11, porque tiene uno claramente el dominio papal, luego se acornea el rey del sur y luego el rey del norte levanta contra él tempestad. Es decir, tiene una resurrección. Pero ahora quiero que noten. En Daniel 8 tenemos nosotros la fecha cuando comienza el juicio investigador. Daniel 11 nos lleva mucho más allá que 1844. Porque Daniel 11 nos lleva hasta el tiempo cuando el rey del sur, el ateísmo, se levanta contra el papado. Y luego el papado se levanta contra él, conquista el mundo, inclusive dice que pone las tiendas de su palacio entre el mar y el monte deseable, que es el monte del santuario, y dice que se va a levantar para matar y destruir a muchos. Ahí está el decreto de muerte. Pero dice que cuando está a punto de destruir al pueblo de Dios, se levantará Miguel. ¿A qué evento se está refiriendo Daniel 12:1 cuando dice que se levantará Miguel? Es cuando se cierra la puerta de la gracia. ¿Y cómo sabemos eso? Déjenme explicarles por qué. Esa misma expresión, donde se habla de levantarse, se usa en otros versículos de Daniel 11, por ejemplo, donde dice, de aquí en adelante se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Que se levantarán 3 reyes en Persia. Significa que comenzarán a gobernar o a reinar. Así que si dice, se levantará Miguel, significa que va a empezar ¿a qué? A reinar. ¿Han leído ustedes en el Espíritu Profecía donde la sierva de Dios dice que Cristo, cuando se cierre la puerta de la gracia, se quitará sus vestiduras sacerdotales y se pondrá sus vestiduras de rey? ¿Saben ustedes que muchas cosas que nosotros le atribuimos a la hermana White están ya en la Biblia? Lo que pasa es que nosotros somos demasiado flojos para conseguirlas en la Biblia. ¿Qué clase de vestiduras tiene Cristo hoy? Hebreos, ¿verdad? Dice que está vestido de sacerdote. Pero cuando viene en Apocalipsis 19, ¿con qué clase de vestiduras viene? Entonces, en el interludio tenía que haberse cambiado. ¿Sí o no? Usted no tiene que ser un rey Salomón para saber eso.
Si viene vestido de rey y ahora es sacerdote, en algún momento, entre esos dos puntos de tiempo, tiene que haberse cambiado. Y se cambia de sacerdote a rey cuando ya no hay más trabajo para hacer como sacerdote. Cuando se cierra la puerta de la gracia. Así que Daniel 12:1, cuando dice, se levantará Miguel, está hablando de que el Señor Jesucristo va a comenzar su obra como rey y ha terminado su obra como sacerdote. Es decir, que Daniel 12:1 apunta a la conclusión de lo que comenzó en Daniel 8. ¿Están conmigo o no? Daniel 8 apunta hacia donde comienza el juicio, mientras que Daniel 12:1 habla de la conclusión del juicio. Es decir, que lo que tenemos aquí es un libro que comienza en Daniel 8 y termina en Daniel 12. ¿Me están siguiendo o no? Y entonces luego dice, se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de ¿qué? ¿Tienen los adventistas razón en decir que el tiempo de angustia viene después de cerrarse la puerta de la gracia? Sí, señor. Y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo nación, mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado. Todos los que se hallaren escritos en el libro. Fíjense, yo pregunto, ¿el cierre de gracia y la liberación del pueblo de Dios son dos eventos distintos? Sí, señor. Se levanta Miguel, hay un tiempo de angustia y luego el pueblo es libertado. Según Daniel 12:1. Está clara la secuencia. Y luego entonces viene el reino eterno, porque dice en Daniel 12:2 y 3, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, y luego dice que los que practican justicia brillarán cual estrellas a perpetua eternidad. O sea que el reino eterno se menciona ya aquí al final de Daniel, del librito. ¿Y por qué razón? Porque Dios en este libro está llevando una ¿qué? Una secuencia. Daniel 8, ¿cuándo va a comenzar el juicio? Daniel 9, ¿cómo conseguir la fecha para llevarnos al comienzo del juicio? Daniel 10, Satanás tratando de impedir que se cumplan las profecías que dan inicio al juicio. Daniel 11, desde el tiempo cuando se dio el decreto hasta finalmente terminar el juicio que comenzó aquí en Daniel 8 y hasta el tiempo de angustia y el reino eterno. Entonces, cuando estudiamos internamente Daniel 8 al 12, podemos concluir de que Daniel 8 al 12 es un librito en sí mismo. Claro, porque cada capítulo tiene que ver con los 2300 días y tiene que ver con el inicio y con la conclusión del juicio. ¿Cómo sabía Elena White que el librito era una porción de Daniel? Hubiera sido muy fácil, como hace la mayoría de los adventistas. Cuando yo hago la pregunta, dicen, cuando les pregunto ¿qué es el librito? Daniel. Todo el mundo, Daniel. ¿Cómo es que la hermana White dice aquella porción de Daniel? Porque ella tenía luz especial de Dios, porque ella no comete errores, porque fue llamada por profeta para la iglesia remanente. Ahora permítame para concluir, porque tenemos nada más como 8 minutos, vamos a terminar a las 8 cada día, según me dijo el pastor López. Tengo una compilación de citas, ¿les quedó claro eso? Entonces, ¿habrá alguna otra fecha profética? ¿Está correcto decir que Cristo viene en tal año, o que la puerta de la gracia se va a cerrar en tal año, o que la ley dominical viene en tal día, tal año? ¿Está correcto? No, porque la Biblia dice el tiempo no será más. La última profecía de tiempo, los 2300 días. Así que si alguien viene para tratar de convencerles de que acepten fechas para eventos proféticos, sencillamente dígales, siento mucho, pero ni siquiera quiero escuchar. Sí. Correcto. Muy brevemente, porque tengo en la serie de cassettes sobre Daniel 11, cómo estudiar Daniel 11, que son 18 cassettes. Los últimos 2 cassettes los dedico a los 1260, 1290 y 1335 días. Pero para decirles, estas profecías de tiempo están relacionadas con los tiempos y mitad de un tiempo y con los 2300 días, que son las 2 profecías de tiempo del libro de Daniel.
Los 1260 y los 1290 están relacionados con la profecía tiempos y la mitad de un tiempo, mientras que los 1335 días tienen que ver con los 2300 días. Es decir, los 1260 ya nosotros no tenemos problemas con eso. Eso tiene que ver con el periodo de dominio papal. Los 1290 también terminan en 1798, pero comienzan en el año 508, cuando el papado por primera vez recibió oficialmente poder temporal, cuando Clodoveo le dio las llaves de la ciudad de Francia. Y luego, la profecía de los 1335 días comienza en el 508 y termina en 1844. Así que las dos fechas claves son 1798 y 1844. Ahora, tendría que tomar mucho más tiempo para analizar cómo hay que conectar esto con Apocalipsis, el capítulo 10, y otras profecías bíblicas que demuestran claramente que esas profecías no son futuras, sino que esas profecías están conectadas con las profecías previas que encontramos en el libro de Daniel. Sí. Con relación al poder ese que se levantaría, el rey del sur, algunos interpretan diciendo que para que haya un historicismo de interpretación profética tiene que haber otro sistema después de la Revolución de Francia, porque ya eso pasó. Entonces tiene que haber otro sistema que empezó el papado y el papado ahora lo dejó. Sí, pero el problema es que eso ya pasó en el historicismo, porque encontramos en Daniel 11 el mismo principio de historicismo. Empieza con Medo-Persia, continúa con Grecia. Grecia es dividida en 4 reinos. Roma crucifica al príncipe del pacto. Luego entonces, durante los 1260 años, el rey del norte hace las suyas. 1798, la Revolución Francesa, la culminación. El Papa es llevado cautivo en la culminación de la Revolución Francesa. Pero parece que este poder viene después de la vida de muerte. No. Este otro acontecimiento donde se levanta el rey del sur otra vez. Pero no dice eso. Yo sé los artículos que aparecieron en la revista Nuestro Fin de Fundamento. Yo leo la revista para ver qué es lo que está pasando. Pero no congenio con ese punto de vista, precisamente por el asunto del historicismo. Escuchen bien. Daniel 11 hay que conectarlo con Apocalipsis 13. Y en Apocalipsis 13, la bestia tiene un periodo de dominio, 1260 años, recibe una herida mortal y luego su herida de muerte sanada. Es decir, la bestia tiene solo 2 periodos de dominio y entre los 2 periodos de dominio hay una herida mortal. Apocalipsis 13 no habla de varios cumplimientos de ese asunto de la herida y el sanamiento de la herida y el ateísmo levantándose en diferentes etapas. El historicismo indica de que el papado iba a gobernar 1260 años, iba a ser herido de muerte, luego iba a crecer fenomenalmente, que lo estamos viendo hoy en día delante de nuestros propios ojos, y que luego entonces iba a ser juzgada y destruida cuando Cristo venga. Así que en realidad yo no encuentro eso allí. Sí. Pero parece en Daniel 11 que se continúa. ¿Dónde? A Daniel 11 le dice que se levantará el rey del sur. No dice que se levanta. Ese es el rey del norte que entra a las tierras. No es el rey del sur. Por eso. Bueno, sencillamente les voy a decir lo que significa, sin mostrarles los textos y las citas de la cita, porque cuando habla allí de que entra a las tierras, algunas escaparán de su mano, Moab, Edom y los primeros de los hijos de está hablando de la conquista global del rey del norte en la tierra de Israel. Israel hoy representa a la iglesia de Dios a nivel mundial, aplicando el principio de que lo que era local en el Antiguo Testamento hoy debe entenderse universalmente. En otras palabras, lo que está enfatizando es que el papado va a dominar a todo el mundo, hasta que finalmente llega a Puerita de Jerusalén, que representa ¿qué cosa? La iglesia. Y pone las tiendas de su palacio para ejecutar el decreto de muerte. Dice que sale para destruir a muchos. Nuevas del oriente y del norte lo espantan. ¿Saben ustedes qué es eso? El fuerte clamor del cuarto ángel. No es coincidencia que el ángel que trae el sello viene del oriente, mientras que el ángel que viene en Apocalipsis 18 viene del norte. Es decir, lo que espanta al rey del norte es la predicación del fuerte clamor bajo el poder de la lluvia tardía. Y dice que sale para destruir y matar a muchos. Y luego entonces se levanta Miguel, viene el tiempo de angustia y entonces el reino eterno. Pero el punto clave que se quiere enfatizar allí es que la bestia, el cuerno pequeño, va a tener una segunda etapa donde va a dominar todo el mundo. Inclusive va a parecer que va a destruir a Jerusalén o va a destruir a la iglesia, pero va a llegar a su fin sin tener nadie que le ayude.
dice en Daniel 11 y el versículo 45. Si ustedes quieren más sobre eso, tienen que conseguir la serie de cassettes. Imagínense, 18 temas y cada uno de 90 minutos. porque no se puede, mire, el problema es que no se puede aislar Daniel 11 de las demás profecías. Si ustedes vienen todas las noches esta semana, ustedes van a ver, llevamos una secuencia, vamos a conectar Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 20, todos los vamos a conectar y vamos a ver que están en una cronología exacta. No están hablando de diferentes cosas aquí y allá, no, todas son exposiciones de la misma profecía en cierta estructura. El problema es que la gente toma Daniel 11 y la aísla de todos los demás y no ven la relación que existe con otras profecías que da la cronología correcta. Bueno, el tiempo se fue. Tenía aquí algunas citas que quería leerles sobre el peligro de fijar fechas. Tengo 3 páginas, pero tal vez les leo nada más 1 o 2. Pero muchas están en el libro Evento de los Últimos Días. Hay un capítulo ahí sobre el peligro de fijar fechas. Pero déjenme leerles 1 o 2. Es una compilación de los escritos de la hermana White. Si alguno tiene que irse, yo entiendo que muchos tienen que ir a trabajar y eso, no me voy a ofender si tienen que pararse e irse. Los que quieran quedarse pueden quedarse, y si no están acá, pues pueden conseguir el cassette para esta referencia. Dice la Sierva de Dios, Mensajes Selectos, tomo 1, página 220. Vez tras vez. ¿Cuánto? Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. ¿Está claro? Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. Ahora, si ustedes no entienden eso, no hay nada más que yo pueda hacer. Están más allá de la esperanza. Porque el idioma está claro. Luego dice, no hemos de saber el tiempo definido, ya sea para el derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Esta otra cita que lo voy a leer aquí, tomo 1, Mensajes Selectos 2:20 y 2:21, es una carta que la hermana White está comentando algo que hizo José Bates, el amado hermano Bates. Capitán Bates, gran hombre. Después del chasco, él presentó una idea muy novedosa. Él dijo, mire, lo que pasa es que el sacerdote, sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, él rociaba la sangre 7 veces y cada vez es un año. Entonces roció, echó la primera gota en 1844. Entonces cada año, cada gota es un año. Entonces Cristo viene en 1851. Y la hermana White le escribió. Y parte de lo que le dijo es esto. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas. ¿Qué es lo que producen predicar fechas? Una falsa excitación. Porque claro, imagínense, si yo no estudiara la Biblia y alguien me dice que la ley dominical viene el 5 de mayo, yo le digo, yo vendo todo lo que tengo y me voy para el monte. Pero a los 2 meses estoy de regreso, ya habiendo perdido todo. La hermana White dice que debemos ser prudentes. Testimonio para los ministros, página 55. Palabra, esa es la última cita. Página 55, testimonio para los ministros. Ya leí parte al comienzo hoy, pero ahora voy a terminar de leerla. Dice la Sierva de Dios, desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. No es solo su venida, cualquier otra promesa. Dice que debemos desconfiar de los que dan fechas. Sigue diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Sigue diciendo, pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará a las almas por senderos falsos.
Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Ustedes son los dirigentes de las iglesias, y de la actitud que tengan ustedes dependerá la salvación o perdición de muchas almas en este respecto. Así que, hermanos y hermanas, recuerden lo que hemos estudiado esta mañana. Si alguien fija fechas, no se dejen ustedes engañar, ni dejen tampoco que engañen a otros. Ahora, mañana vamos a hablar sobre este asunto. ¿Qué tal si vienen los falsos? A veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, por la forma como nos enfrentamos a estos movimientos. Porque venimos como van a ver en el video mañana y nos paramos y aquí tú no predicas. Y eso lo que hace es crear un espectáculo. Mucho mejor aprender de cómo obró Dios con Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comes vas a morir. Pero no les prohibió acceso al árbol. Les dio libre de vida. Así nosotros somos llamados a advertirle a la gente en cuanto a los peligros de estas enseñanzas y estos movimientos. Pero no podemos prohibirles que vayan. Pero les podemos decir cuáles van a ser las consecuencias, porque se han visto. Y si la gente lo hace, es a riesgo de su propia alma. Y hay que hacerles saber eso. Si aún después de eso quiere ir, han sido advertidos. Y ya tendrán que enfrentarse a Dios en el juicio. Pero de nada vale que nosotros los amarremos para que no vayan. Ni tampoco de nada vale decir mentiras. Como decía alguien que cuando Norberto Restrepo estaba en su auge aquí en Colombia, hace varios años, decían que era el diablo, que tenía rabo escondido debajo del pantalón. No, esa no es la forma como se enfrenta uno a un movimiento de estos. Llamando a la gente por nombres, sobrenombres, y atacándolos de esa forma, personalmente. Atacamos ideas, pero no gente. Porque esa gente la ama a Dios también. Y Dios quiere a esa gente que se salve también. Y nosotros debemos también amarlos, aunque no congeniar. Debemos atacar hasta la muerte sus ideas. Pero debemos estar dispuestos de morir por su salvación. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos has mostrado claramente que estamos ahora en el momento de la espera. No fechas, no panoramas cronológicos, sino esperando y trabajando mientras tú llegas. No podemos saber si vienes en un año, en 5, en 20, aunque quisiéramos que fuera ahora. Pero te pedimos, Señor, que sea 1, sea 5, sea 20, sea lo que sea, durante todo este tiempo podamos estar listos, proclamando el mensaje con el poder de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, por estas personas que están engañadas, que están estableciendo fechas. Señor, a través de tu Santo Espíritu, alcánzalo si es posible, para que puedan ver su error y puedan nuevamente transitar por el camino angosto, el camino recto que lleva a la salvación. Acompáñanos, Señor, este día. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.